Nos dice el escritor Stavelot con relación a la concepción curricular que este es un conjunto relativamente coherente de ideas acerca de lo que es y que debe ser el ser humano, acerca de qué es importante aprender y qué es importante enseñar, por qué y para qué, y de cuáles son o deben ser las vinculaciones entre la educación y la sociedad. Y las diferentes concepciones surgen porque hay distintas personas estudiando este fenómeno educativo. Por lo tanto, hay muchas formulaciones de teorías que intentan precisar cuál es la finalidad de la educación, especialmente la educación superior, que es una educación formal y sistemática, así como fundamentar los procedimientos que deben de regular la acción de enseñanza-aprendizaje. Partiendo de esto, vamos a ver 5 concepciones del currículum. Estas son diferentes perspectivas para enfocar el mismo problema. Y el problema es la siguiente pregunta: ¿cómo optimizar cualitativamente el aprendizaje y la educación de los seres humanos? Bueno, vamos a dar un acercamiento a las respuestas de esta problemática o de esta pregunta a través de 5 concepciones del currículum: el racionalismo académico, la restauración social, el proceso cognoscitivo, la experiencia integral y la tecnología educativa. Aquí yo les he puesto un cuadro sinóptico donde recojo algunas cuestiones importantes de la teoría, un tanto comparando las 5 concepciones curriculares desde lo racional, lo social, lo intelectual, lo experiencial y lo tecnológico. Entonces vemos que el currículum racionalista académico es una concepción mucho más tradicional sobre lo que se debe de enseñar en la escuela. Este currículum racionalista académico describe que se debe de transmitir la cultura al estudiante como un propósito principal. No le interesan las cuestiones prácticas porque se dice que si el currículum tiene muchas horas prácticas, les resta el aprendizaje por medio de lo teórico. Y se enfatiza en el estudio de algunas disciplinas clásicas: matemáticas, idiomas, historia, literatura, filosofía y ciencias naturales. Entonces, con estas cuantas disciplinas se sectoriza la cultura, porque ya sabemos que es demasiado grande como para poderla transmitir, y así es como surgen especialistas en matemática, en leyes solamente, ¿verdad? O solo en historia. Esto conduce a lo que se llama especialización cerrada, ¿verdad? Se cree que el estudiante, o más bien parte del supuesto que el aprendizaje de esas disciplinas y del método con que se desarrollan habilitan al estudiante, no solo para preservar el patrimonio cultural, sino además para acrecentar el campo de su conocimiento de la disciplina que le da su especialización. Entonces, veamos bien y recordemos que aquí hay un menosprecio de los aprendizajes de tipo práctico. Ahora,
También el currículum racionalista académico parte de una concepción de que aquella parte del patrimonio cultural universal que se haya seleccionado será igualmente válido y deseado por todos los educandos, independientemente de su procedencia sociocultural. Veamos ahora el currículo con énfasis en la restauración social, que es este. Este nos habla de que la escuela y el profesor son considerados como agentes de cambios. Aquí se privilegia la dimensión social del educando y su objetivo principal es que el educando participe activamente y también responsablemente en los cambios sociales. Es decir, que todo lo que tenga que aprender el estudiantado le sirva como un puente entre su escuela y la comunidad. Por lo tanto, privilegia los aprendizajes funcionales, el trabajo en grupo y en la unidad de los contenidos culturales. Aquí se espera que los profesionales se adapten a los cambios que experimenta la sociedad y le corresponde al profesional participar activamente en la solución de problemas existentes, así como capacitarse para orientar y promover los cambios que vienen. Esto tiene que ver con la corriente reformista o futurista. Ve también el principio de socialización y el principio de integración. Ahora bien, veamos el currículum como proceso cognoscitivo. Aquí, para esta corriente curricular, lo fundamental es desarrollar en el educando sus actividades intelectivas y estrategias cognoscitivas. Es decir, que debe de aprender a aprender por sí mismo. Le da autonomía. Esta es una filosofía, tiene que ver con la filosofía personalista. El sujeto es respetado en su individualidad y en su autonomía, mientras que el educador es un ente estimulador del aprendizaje. Si el estudiante perfecciona sus capacidades, se dice que queda habilitado para perfeccionarse por sí solo. Y pues debe de elaborar sus propias interpretaciones. Se dice que si el educando perfecciona estas facultades o capacidades, quedará habilitado prácticamente para perfeccionarse por sí solo y casi de manera indefinida. Él mismo deberá ser capaz de elaborar sus interpretaciones de las situaciones nuevas que se le presentan. Veamos ahora el currículum como realización personal, también llamado como experiencia integral. Esta corriente está fuertemente impregnada por la filosofía personalista o humanista, ¿verdad? Por escuelas psicológicas estructuralistas. Y aquí, para este currículum, los contenidos culturales son solo un medio para alcanzar un desarrollo integral y que el estudiante pueda encontrar valores por los cuales regirá su proyecto personal de vida. Es decir, la escuela le debe proporcionar un clima educativo amplio y en el educando hay una motivación intrínseca. Está inmerso lo volutivo. Debe de tener armonía en su desarrollo y la escuela debe de lograr que la persona aprenda con agrado, ¿verdad? Esto es que debe de haber una fuente de motivación en el estudiantado.
para aprender aquello que estima valioso y que a la misma vez pueda realizar su propio proyecto personal de vida. Aquí es un poco difícil proveer para cada estudiante, ¿verdad?, estímulos culturales por la realidad de cada una de las personas y lo que vive la escuela y su financiamiento. Bueno, con respecto al currículum como tecnología. Con respecto a este tipo de currículum, su interés es el cómo, no es el qué sobre la sino que el cómo sobre comunicar contenidos para lograr aprendizajes. No postula un tipo de hombre o de sociedad o de cultura, sino más bien mantiene una posición neutra y pues es cualitativamente distinta a las demás. Solo se preocupa por enviar información. Ese es este tipo de currículum. Entonces, todas estas corrientes curriculares tienen origen en países desarrollados y es hasta después que ya se ponen en marcha en estos países que Latinoamérica los hace suyos, ¿verdad? Esto pues nos deja ver esa dependencia política, económica de nuestras naciones. Bien. Veamos los propósitos entonces. Yo saqué del texto los propósitos de cada una de estas 5 concepciones. De acuerdo a lo que vimos en el cuadro anterior, el propósito para el currículum racionalista académico es transmitir la cultura para capacitar al estudiante a las más importantes ideas y creaciones humanas. El currículum con énfasis en la restauración social tiene como propósito capacitar al estudiante para participar activa y responsablemente en los cambios sociales. Mientras que el currículum de proceso cognoscitivo tiene como propósito desarrollar en el educando habilidades intelectuales y estrategias cognitivas. El currículum como realización personal tiene como propósito lograr que la persona aprenda con agrado aquello que estima valioso, manteniendo equilibrio armónico interno, realizando su propio proyecto personal de vida. Y el currículum como tecnología, pues su propósito es, como les dije, el cómo comunican los contenidos. El aprendizaje lo toma en cuenta como algo que es natural, sistemático y que puede ser predecible. Ese es el propósito del currículum como tecnología. Entonces, veamos que según Eisner, en 1979 escribió que hay 3 tipos de currículum que toda escuela enseña. El currículum explícito, el currículum implícito y el currículum nulo. Esos son los 3 tipos de currículum que toda escuela enseña, nos dijo Eisner. Currículum explícito. Este está constituido por todo aquello que la escuela ofrece a través de ciertos propósitos explícitos y que se hacen públicos. Está presentado por el programa de estudios, donde una serie de asignaturas que deben de ser enseñadas son establecidas con sus objetivos específicos y conductas terminales. Lo que escribimos. Ese es el currículum explícito. El currículum implícito. Este tiene que ver con lo que no está escrito. Sobre todo, tiene que ver con aquello que no está declarado y
que tiene que ver con los roles sociales dentro de la escuela. Se les resta valor a esto. Sin embargo, algunos elementos implícitos que están aquí escritos son de importancia y relevancia en la formación de nuestros educandos, ya que algunos de sus elementos son la relación de la conducta del profesor y el currículum, la sumisión o la obediencia de los educandos, el ambiente de la escuela, la competencia entre la comunidad educativa, el llamado asalto a la dignidad del alumno, es decir, que el alumno es agredido constantemente por quienes tienen la tarea de educarlo. Todo esto que se ejecuta por medio de las relaciones interpersonales o las relaciones sociales marca significativamente al profesional. Así, por ejemplo, la conducta del profesor y el currículum. Si él es un profesor que siempre está dándole premios, los estudiantes se van a sentir motivados y este va a ser la razón por la que van a trabajar. La sumisión o la obediencia de los educandos pues tiene que ver también con cómo se va a comportar la operativización de la asignatura, ¿verdad? Si siempre no dan lo que podíamos decir qué hacer en el cambio de algunas estrategias, si no hay opiniones vertidas, ¿verdad? El proceso educativo va a darse de manera natural, ¿verdad? Según los comportamientos que tenga el educando y el profesor. Ahora, con esto de la competencia entre la comunidad educativa, algo les hablaba yo antes sobre la importancia y lo que se ve como ejemplo en estas asignaturas de deporte. Realmente el mensaje que nos lleva es que a través del esfuerzo y querer tener un lugar, ¿verdad? Estoy también motivando a que esta persona en su proceso de aprendizaje cognitivo o práctico también lleve a su mente que puede hacer, que puede mejorar y que puede competir con otro, y esto le puede motivar a ser mejor también. En cuanto al asalto a la dignidad del alumno, si es que el alumno es agredido, pues tenemos que ver que también esto nos puede traer como consecuencia ciertas acciones de rebeldía por parte del estudiantado, y a veces ni nos damos cuenta cómo nos dirigimos hacia ellos o ellas. Probablemente sí tenemos cierta forma de comportarnos de manera agresiva, no lo percibimos como profesores, pero los estudiantes sí lo perciben, y entonces de repente no nos explicamos por qué el grupo estudiantil se comporta de cierta manera, ¿verdad? Que quiere ir en contra de lo que el profesorado dice, y es como que si quisieran tomar represalia. Entonces eso tiene que ver con el currículum implícito, con las relaciones sociales, con cómo nos comportamos. Esto no está escrito, pero es la forma como desarrollamos el currículum. Y del currículum nulo tenemos que conocer que hay dos dimensiones para estudiarlo. Una dimensión está compuesta por los procesos intelectuales que la escuela deja de lado, y la otra dimensión está compuesta por los contenidos o asignaturas que están totalmente ausentes en el currículum explícito. Entonces, tenemos que
tomar en cuenta 3 cosas: la cognición, la actividad motriz y el afecto. Estos son subsistemas que interactúan, son interdependientes, pero de alguna forma confluyen para llevar a cabo ciertas acciones autónomas y un campo específico en la actividad mental. Pero debemos de conocer que no todo pensamiento lo podemos expresar solo por lo cognitivo, sino también por habilidades motrices. Así en el arte se ve expresado el conocimiento, ¿verdad? Este es un ejemplo. Y tiene que haber un equilibrio entre estos 3 elementos para tener un impacto integrado en nuestro currículum. Es decir, la cognición es diferente al afecto. El afecto es diferente a la actividad motriz y la actividad motriz es distinta a la cognición. Estos 3 procesos intelectuales tenemos que conocer que no debemos de confundirlos, sino que debemos de conocerlos y tomarlos en cuenta a la hora de la elaboración de nuestro currículum. Ahora, desde el punto de vista de los contenidos omitidos en el currículum explícito, ¿se acuerdan que el explícito es el que tiene todo por escrito y es público? Bueno, nos dice este autor que en educación y muy especialmente en la elaboración de los currículums no existe inocencia, sino que los contenidos omitidos son el producto de una decisión que se ha tomado de manera consciente y de manera responsable. Nos dice que las asignaturas y contenidos en este tipo de currículum nulo, hay distintos enfoques y énfasis a partir de lo que inspira a las sociedades específicas a las que les sirve el sistema educativo, y por eso es que se omiten algunas cuestiones, porque damos respuesta a las cuestiones que ya vienen dadas por la autoridad, por lo político.